Buenas noches. Esta es la asignatura de Introducción a la Filosofía y hoy vamos a hablar acerca de los aspectos fundamentales de la filosofía. Entendemos por filosofía como el conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. La filosofía propiamente nace con los primeros pensadores griegos. Entre otras definiciones de la filosofía, podemos decir que se ocupa de una serie de problemas teóricos y prácticos a través de la crítica, la reflexión, la interpretación textual y el ejercicio de la razón en todas sus formas. La filosofía también es una disciplina que estudia e intenta responder algunas cuestiones fundamentales para los seres humanos. Entre estas preguntas serían: ¿cuál es el sentido de la existencia? La búsqueda de la verdad, la moral, la ética, la belleza, el lenguaje, la mente, entre muchas otras. A muy grandes rasgos, en Occidente hemos dividido la filosofía en algunas etapas. Por ejemplo, la filosofía griega, la filosofía medieval y la filosofía moderna. Y dentro de cada una hemos ubicado a distintos pensadores que nos han ayudado a comprender y producir cambios sociales y culturales. Desde el punto de vista etimológico, el término filosofía toma su nombre del griego filosofía, cuya traducción literal es amor a la sabiduría. Filosofía está compuesta por philos, que significa amigo o amante, y sofía, que significa sabiduría. Así como Filos es amante, también es amor. El filósofo es el amante de la sabiduría, su amigo, su compañero. La filosofía, tal como se le conoce en la actualidad, es el resultado del desarrollo histórico de la filosofía occidental. Esta tiene su origen en la antigua Grecia, alrededor del siglo VI a.C., por lo que se llama esta época como filosofía antigua. En general, la historia de la filosofía se divide en 4 periodos. La filosofía antigua, que es el periodo que va del siglo VI a.C. al siglo V después de Cristo. En él encontramos a los filósofos clásicos como Heráclito, Parménides, Sócrates, Platón y Aristóteles. Por ser un periodo de tan larga duración, se lo divide de la siguiente forma: periodo presocrático, del siglo VI al siglo V a.C., periodo clásico, del siglo V al siglo II a.C., periodo helenístico, del siglo II a.C. al siglo II después de Cristo, periodo de la antigüedad tardía, del siglo II al V después de Cristo. También tenemos la filosofía medieval. Es el periodo que va desde el siglo V al XVI después de Cristo. Se desarrolla entre la caída del Imperio Romano hasta el renacentismo europeo. Sus pensadores más famosos son Agustín de Hipona, Boecio, Tomás de Aquino y Anselmo Canterbury, entre otros. La filosofía moderna es el periodo que va desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII, con un vuelco radical al uso de la razón. Sus filósofos más conocidos son René Descartes, David Hume, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz e Immanuel Kant. Por último, la filosofía contemporánea es el periodo que va desde el siglo XX a la actualidad. Muchos suelen incluirse en la filosofía contemporánea, como las obras de Hegel y Nietzsche.
La filosofía contemporánea se caracterizó por una marcada oposición entre la filosofía analítica y la filosofía occidental. Al hablar de los filósofos, tenemos un sinnúmero de ellos que intervinieron en el proceso de crear esta rama o esta importante acción para nosotros. La filosofía, al hablar de la misma, podemos encontrar a lo largo del tiempo muchos personajes que contribuyeron al desarrollo de la misma. Sin embargo, cabemos destacar los 10 más importantes. Tenemos a Tales de Mileto desde el 624 al 548 a.C. Tenemos a Heráclito, que es de Éfeso, que está del 563 al 470 a.C. Anaxímenes, del 588 al 524. Pitágoras, 569 a 475. Parménides de Elea, siglos 6 y 5. Sócrates, 469-399 a.C. Platón, 427-348 a.C. Aristóteles, 384-322 a.C. Epicuro, 341-270 a.C. Tales de Mileto fue considerado el primer filósofo de la cultura occidental. Fue uno de los primeros en dar explicación racional a los fenómenos del mundo. Propuso que el agua es el elemento que da origen a todo lo viviente y por lo mismo lo relaciona con el alma, el movimiento y la divinidad. Se considera como uno de los primeros astrólogos de la historia occidental y se le atribuyen las obras El solsticio y el equinoccio, aunque ha sido difícil comprobar si efectivamente las escribió él. Heráclito de Éfeso, también conocido como el Oscuro de Éfeso. Heráclito fue uno de los filósofos presocráticos más importantes y vivió en tiempos tan antiguos que en su época no era habitual escribir prosa. El conocimiento se transmitía de manera hablada a través de la lírica. Por eso todos sus escritos son frases breves y aforismos que dan retazos de su pensamiento. Este pensador puso el foco de sus investigaciones en la idea de que todo es cambio y de que todo cambia y nada permanece igual. De manera que, según él, lo que nos aparece como un objeto, un paisaje, un ser vivo unitario y fácil de definir en el espacio y en el tiempo, es tan solo un espejismo, que todo está siendo transformado constantemente. Acostumbraba a llevar una vida solitaria y es reconocido como uno de los inauguradores de la metafísica. Criticaba algunos conceptos religiosos de su época y consideraba que el fuego era el principal elemento de la vida. Fue uno de los primeros en utilizar el concepto de devenir como una realidad básica que subyace a todo lo que existe. Anaxímenes explicó algunos procesos que se retomaron posteriormente por la física moderna, que son los de condensación y rarefacción. También fue uno de los primeros en dividir los días según la geometría de las sombras, y por lo que se le atribuye haber inventado el reloj. Junto con Tales y Anaximandro de Mileto, es reconocido como uno de los primeros astrónomos y fundadores de la filosofía jónica, que estudiaba el estado atmosférico y los movimientos de los cuerpos celestes. Pitágoras, filósofo y matemático griego. Su pensamiento es uno de los antecedentes más antiguos e importantes de la matemática, la geometría analítica y la filosofía racional moderna. Es recordado por haber desarrollado el teorema de Pitágoras,
que se utiliza para medir la longitud y ángulo del triángulo rectangular, y obras como la armonía de las esferas. De hecho, en algunos contextos se le conoce como el filósofo del número. Parménides de Elea es a menudo comparado con Heráclito, pues en muchos aspectos ambos son opuestos en sus aportaciones filosóficas. Nacido en la Magna Grecia, la manera de pensar de este filósofo es conocida directamente por un solo escrito conservado, un poema épico que narra el ascenso del hombre hacia el mundo del conocimiento, el mundo de la verdad y la revelación divina. Para Parménides, la verdad es lo único que existe y niega la existencia de la nada, dado que ésta se niega a sí misma. Este pensador centra su filosofía en la exploración de la esencia de la realidad como un todo unitario, y es por ello que su idea de perfección es una esfera, dado que es la máxima expresión de la unidad, lo que tiene como única cualidad que no tiene partes separadas ni elementos que le resten parte de su existencia. Uno de los primeros en defender que todo lo que existe está formado por átomos, incluso el alma, que es donde se encuentra la verdadera felicidad, por lo que se le ha ubicado en el grupo de los filósofos atomistas. Sostiene que la ética y la virtud se alcanzan por el equilibrio de las pasiones, lo que a su vez se alcanza mediante el saber y la prudencia. Su teoría incluye tanto libros poéticos como físicos, matemáticos, filológicos y técnicos. Sócrates. Sócrates es reconocido como el pensador que transformó la dirección de la filosofía europea y el más sabio de los filósofos griegos. Sus obras están escritas en la forma de diálogos y fueron transmitidas por sus discípulos. La base de su filosofía es la idea de la virtud como fundamento del conocimiento y la sabiduría. Por eso se reconoce como una teoría moral que se basa en el reconocimiento del bien y la justicia. Platón. Una de las teorías más estudiadas de Platón es la teoría de las ideas, con la que defiende la existencia de dos mundos opuestos: el de las ideas, que es la realidad universal que es inamovible, y el mundo sensible, que es la realidad particular que puede modificarse. Platón estuvo fuertemente influenciado por la filosofía de Sócrates, pero también por los pluralistas, los pitagóricos y otros filósofos presocráticos. Fue también uno de los filósofos en estudiar el cuerpo como un ente separado del alma. Insistió en la forma y el orden eterno, en la transitoriedad de las cosas sensibles y en utilizar un razonamiento lógico basado en la matemática y la astronomía. Todo esto ha hecho de este pensador uno de los filósofos más importantes de la historia, en especial dentro del ámbito de la antigua Grecia. Aristóteles. Alumno más reconocido de Platón, buscaba la esencia última del ser humano. Tenía un gran interés por la biología y su pensamiento tuvo una herencia médica importante que fue retomada a los inicios de la ciencia moderna. También le interesaba el estudio de la lógica, la metafísica, la ética, la filosofía política, la psicología y la estética, y se le atribuye el establecimiento de las grandes divisiones de la filosofía. Es una de las figuras más representativas de la academia, la escuela filosófica fundada por Platón, y posteriormente fundó su propia escuela, el Liceo. Número 10 y último, Epicuro, filósofo que inaugura la escuela del epicureísmo, donde los elementos centrales son el hedonismo racional y el atomismo. Defendía la búsqueda del placer dirigida a la prudencia. Rechazó la idea de destino y también la idea de fatalidad, que era muy recurrente en la literatura griega. Ramas de la filosofía.
Debido a la amplitud de la misma, podemos encontrar varias ramas. Tenemos la epistemología, que se centra en el estudio del modo en que los seres humanos generamos conocimiento a partir de nuestras reflexiones y nuestra relación con el entorno. La filosofía de la lógica estudia los sistemas lógicos, así como el modo en que permiten extraer conocimiento. La ética se encarga de examinar las maneras en las que podemos establecer lo que es moralmente correcto. La estética se centra en el estudio de la percepción de la belleza dentro y fuera de las formas de expresión del arte, sea esta visual o no. Filosofía de la ciencia examina tanto la naturaleza de la ciencia como hasta qué punto se aplica a la práctica para obtener conocimientos válidos y confiables. Filosofía política. Pensar sobre los conceptos y las lógicas que hay detrás de las ideologías políticas y los sistemas que subyacen a las propuestas políticas y económicas. Filosofía del lenguaje. Orienta sus indagaciones hacia la naturaleza del lenguaje y el tipo de intercambio de información que se realiza a través de su uso cotidiano. La metafísica se encarga de investigar la naturaleza, estructura y principios fundamentales de la realidad. La filosofía trabaja con distintos problemas. Estos varían según la época, la geografía y la sociedad en que se desarrollan. Sin embargo, muchos de ellos o casi todos siguen sin resolverse, ya que, en general, la filosofía no es una ciencia conclusiva, sino que apunta a dar continuidad al pensamiento y a ejercer una mirada crítica. Algunos de los problemas filosóficos más importantes giran alrededor de la pregunta por el ser, la casualidad, la verdad, el bien y el mal, la belleza, la teología, la muerte o el dualismo mente-cuerpo. Desde hace varios años se han incorporado distintas problemáticas como los estudios animales, los estudios queer o de la filosofía feminista, así como los estudios postmodernidad y la historia. La importancia de la filosofía radica en que es una de las principales disciplinas más largas en la historia. Su importancia no es exclusiva de las humanidades y de los estudiosos del arte o de la historia. Su proliferación de ramas y de especializaciones le permite pensar los dilemas del ser humano contemporáneo y aplicarse a diferentes áreas del saber. La filosofía representa la posibilidad de pensar el modo en el que estamos cambiando al mundo, o sea, el modo en el que estamos cambiándonos a nosotros mismos y a la par, el modo en que estamos pensando al respecto. La filosofía es un espejo en el que mirarnos para saber quiénes somos.